Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Sí, el primer mazazo vino desde la Corte de Apelaciones la semana pasada, cuando la novena sala, recordemos, echó abajo la suspensión condicional que se había pactado con la Fiscalía por esta investigación que hacía el Ministerio Público por administración desleal en contra de la corredora. La razón, una agravante que nunca se consideró, que es que entre los afectados de este fondo, el fondo estructurado que había hecho la Raín Vial como un instrumento de negocio. Y que es el origen de todo este problema. Así es, habían 2 adultos mayores, lo que según varios hacía imposible una salida alternativa, porque además el tema no se puso en cuestión. Claro, no estaba entre los argumentos para la salida alternativa. Ni de la Fiscalía ni de Entonces, los la Corte de penalistas. Apelaciones echa para atrás eso y por lo tanto reabre el proceso para toda esa gente. Exactamente. O sea, aquí no es posible tener una salida alternativa por esta condición que le estoy diciendo. Aunque, claro, cuando uno conversa con expertos, algunos, por ejemplo, en el Ministerio Público dicen que esa norma no rige para este tipo de delitos y que de alguna manera fue como el argumento que encontró la Corte para rechazar este acuerdo. ¿Se entiende? Sí, ahora cuando la Corte de Apelaciones te quiere rechazar algo, te lo rechaza. Digamos. Exactamente. Y el problema es que es la Corte de Apelaciones, digamos. Pero bueno. Es un tribunal mayor. Un tribunal superior. Sí. Digamos. El dato es más que incómodo porque, claro, de alguna manera igual es como un llamado a la Fiscalía y a los abogados penalistas que defienden la Raín Vial de no haber advertido este tema que está amparado en el Código Penal. Ahora, la paradoja es que estos 2 adultos mayores ya habían sido reparados. Ya. Fueron, según la Raín Vial, los primeros en que se llegó a un entendimiento. Claro, perdona, lo comentaba Carlos Gajardo ayer, es una señal de que si esto es todo así, si todo esto es así, como dices tú, es una señal de que hay delitos que no pueden ser objeto de este tipo de solución, digamos. Claro, suspensión o tal vez sí, o tal vez sí, porque aquí en unas condiciones determinadas. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que toma la Fiscalía? La Fiscalía pone, considera una querella de uno de los aportantes del fondo que se llama Nanomed, pero que está ligada a las cuotas A del fondo estructurado. Recordemos que este fondo tiene cuotas A y cuotas B. Las cuotas A tenían mucho más resguardo, no les impacta tanto lo que ocurrió. El fondo B, la cuota B, esa sí que sí, son los más perjudicados. Entonces, lo curioso de todo este caso es que un querellante, Nanomed, como les digo, que está ligado a la cuota A, de menos riesgo en el fondo. Claro, es la que se querella por este asunto en específico. Claro, y la Corte lo toma como argumento para echar para atrás las suspensiones. Claro, ¿qué tomaba la Fiscalía? La Fiscalía decía, a ver, nosotros podemos llegar a una suspensión condicional, ¿por qué? Porque aquí hay una irreprochable conducta anterior de los imputados y porque se reparó a las víctimas. Eso me permite bajar un poco la pena, que no sea mayor a 3 años y 1 día. Y entonces, como existen estas atenuantes, entonces se llega a los 3 años y eso me permite ir a la condición superior. El caso es elegible para suspensión. Exactamente. Pero bueno, con este tema que sale de repente, de pronto, que es el tema de que hay adultos mayores, se toma como condición para no aplicar la suspensión condicional y lo más increíble de todo es que con este fallo todo se reabre. En la Raín Vial, saben que una de sus cartas entonces es acercarse directamente a Nanomed para negociar un nuevo entendimiento. Me comentan que está sucediendo esa conversación por estos días y pedir otra vez la suspensión, esta vez blindada contra objeciones. Ahora, nadie sabe si en medio de todo esto se levanta algún otro querellante. Eso es lo complejo de lo que se viene hacia adelante. Ahora, solo para poner en contexto, detrás de todas estas discusiones legales, claro, hay un perjuicio concreto. En la serie B del fondo estructurado, los aportantes vieron cómo el valor de su cuota se desplomó de pronto, recibió un golpe brutal que se explica porque de repente el fondo que estaba como condición la participación de Antonio Jalaf, como condición su participación en el grupo Patio, bueno, de repente son tantos los problemas y el endeudamiento de los hermanos Jalaf que se ven presionados por los mayoritarios, los otros socios de Patio, a vender su participación.
Entonces, Claro, hay que recordemos que el fondo estructurado se hace para darle liquidez a Antonio Jalaf para que salga de sus deudas. Entonces llama a los acreedores, la Reinvial dice, mire, vamos a hacer este fondo, ustedes van a poner sus deudas aquí, le van a dar plazo y liquidez, y la garantía, si Antonio Jalaf no se recupera y no paga, la garantía de esto es el casi 4% que tiene Antonio Jalaf en Patio. ¿Por qué es importante esto? Porque Patio es una empresa que le estaba yendo muy bien, que tenía socios de mucho prestigio y que era cerrada. Exacto. No había forma de entrar a Patio aunque fuera un buen negocio, porque estaba cerrada. Entonces era una muy buena oportunidad. Era la gran oportunidad para entrar en una propiedad de manera indirecta. Pero en algún momento Antonio Jalaf no puede cumplir la condición. Él tiene las acciones repartidas en 2 sociedades y se compromete a formar una tercera, metiendo estas otras 2 con las acciones de Patio, y eso no se cumple porque se hace un aumento de capital y Antonio Jalaf no puede concurrir y tiene que venderla. Qué manera de explicarlo perfectamente bien. Ese es el origen del asunto. Exacto. Cuando eso pasa, el fondo se derrumba. Se desploma. El fondo de la Reinvial se derrumba. Claro, como de 35.000 costaba como una de las cuotas y baja a 2.300 pesos. Esa fue la caída. Derrumbe. Brutal. O sea, Con total, todo. se fue con todo. Entonces lo que quiero decir es que además se pierde esa garantía, como les digo, porque Antonio Jalaf vende su participación. Entonces la gente dice, bueno, ya no voy a poder ser socio de la joyita del mercado, que era el Grupo Patio. Pero además, lo que me explican fuentes de la Reinvial es que se vende, o sea, vende su participación a un precio mucho menor, presionado también por sus socios mayoritarios. Ahora, no son días alegres para la Reinvial, por supuesto. Esta semana, como les decía, recibieron otro golpe, porque la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, aplicó la multa más alta de su historia en contra de la Reinvial Activos, su exgerente general y varios de sus exdirectores. Son 60.000 UFs solo la multa para la administradora. Y la amonestación es durísima, porque de alguna manera se les acusa de inducir a inversionistas a comprar cuotas de la Serie B con información engañosa, sobrevalorando créditos deteriorados de Inversiones San Antonio, sociedad, como decíamos, de uno de los excontroladores del Grupo Patio, de Antonio Jalaf, que estaba completamente endeudado. Ahora, ahí, precisamente en ese punto está esta grieta, por lo que acabamos de explicar, porque de alguna manera se sospecha que la Reinvial bajó los estándares que suele exigir. Se relajaron en este negocio en concreto, que en lo que le llamaban el famoso fondo corneta, ¿verdad? Esa expresión tan elegante. Es muy elegante, muy adecuada y delicada para este programa. Pero es bastante gráfica. Es gráfica. O sea, como que se denota, entre comillas, el chanchullo que acusan algunos, de que se relajaron filtros de due diligence, se omitieron riesgos evidentes y se presentó como hecho cierto esto que decimos que no estaba garantizado, o que por lo menos Solange Bernstein insistió muy fuertemente en una entrevista contigo esta semana. Claro, lo que dice Solange Bernstein, que es la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, es esto, y lo dice el fallo de la CMF, dice, es que esto no es que fuera la garantía. A lo que se compromete el fondo es a hacer sus mejores esfuerzos para que esas acciones pasen a los acreedores del fondo, si es que estas garantías no se cumplen, si es que no se cumple la finalidad del fondo, que en el caso de las cuotas A eran todos los acreedores de Antonio Jalaf, y después se abre esta cuota B, que era gente que efectivamente puso plata en el fondo. Sí, millones. Sí. Porque cuando hablamos de la cuota B uno entiende que son como pequeños inversionistas que pusieron muy poca plata, ¿no? Es mucha plata. Es la cuota que se vendía en el mercado. Claro, sí. Piensen que han estado ya recompensando por cerca de 1.800 millones. O sea, de esos montos estamos hablando y eso va en aumento. Una participación, claro, 3,87% la de Antonio Jalaf. Entonces, claro, Solange Bernstein no solo cuestiona el que se haya puesto como garantía la participación de Jalaf cuando estaba en riesgo, sobre todo por la situación de Jalaf, sino que porque tampoco se garantizó en el inicio del negocio. Claro. Ahora, el fallo de la CMF no fue unánime. 2 de los 5 consejeros, Augusto Iglesias y Catherine Tornel, votaron en contra de varios cargos, que Solange Bernstein lo pone en duda eso aquí en la entrevista contigo, ese 3-2, ¿verdad? Ella dice, no, aquí no son 3-2. No fue 3-2. Pero bueno, cuando uno lee el fallo, uno ve que lo dice expresamente la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, la comisión, es que hay 2 votos disidentes en ese sentido. Lo que pasa es que son de distinta entidad. Claro. Catherine Tornel es completamente en contra y Augusto Iglesias es disidente porque descarta que hubiesen antecedentes suficientes para acusar, por ejemplo, a los directores y al gerente general de inducir
fraudulentamente a comprar estas cuotas. De la Reinvial. Sí. Entonces, pero igual, o sea, para ser justo, ¿qué es lo que dice el fallo? Dice 2 votos disidentes. Claro. En ese sentido, los abogados de la Reinvial siguen insistiendo que esto es casi histórico que esto fue también, 3-2, digamos. que es un 3-2 y que en general en los fallos de la Comisión para el Mercado Financiero no suele ocurrir. Claro. Entonces, pero en el entorno de la CMF dicen que fue 3-1-1, digamos. Que no, Claro. Ahora, nunca los fallos se han explicado de esa manera. Tienen un punto los abogados de la Reinvial. Exactamente. Entonces, ese disenso es clave para la estrategia legal. En la Reinvial creen que en tribunales tienen espacio para dar vuelta esta decisión que en su opinión estuvo contaminada por el ambiente adverso, el audio en Mosilla, la caída de los Calaf, la presión mediática, etcétera, etcétera. Ahora, la hoja de ruta tiene 2 carriles, que es presentar un recurso de reposición en la propia CMF, aunque con bajas expectativas, por supuesto, o sea, llega al mismo lugar donde ya se falló, y luego interponer un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones. Ahí confían en que el debate será más jurídico y menos condicionado por el ruido externo. Y eso finalmente puede llegar hasta la Suprema, ¿no? Eso debería terminar en la Suprema sí o sí. Pero por ahora las firmas sí reconocen que dentro de todo se libraron de lo peor, que podría haber sido que la corredora haya sido suspendida. Claro. Que eso ya hubiese sido un tema muy delicado, y eso no ocurrió. ¿Qué es lo que le pasó a STF, digamos? By the way. Que claro. Es la que comercializó las cuotas B de este fondo. Porque todo esto, increíble por increíble que parezca, viene del caso Audio. Sí, claro. Esa es como la matriz del caso. Claro, esto es una causa esquila, madre, claro. Es una esquila súper indirecta, pero es una esquila de eso, digamos. STF, que era la corredora de los hermanos Sauer. Claro, que tiene un cariz distinto a la Reinvial, porque STF, acuérdense que en algún momento ya, claro, fue paralizada por, claro. De hecho, está suspendida antes de que estalle el caso Audio. Exactamente. De hecho, la conversación del caso Audio, que es de junio del 2023, tiene que ver con la suspensión de la corredora. Y cuando ellos, la Reinvial, cierran el negocio con estos aportantes, ocurre en enero de ese año, que es antes de que lo suspendan a CTF en su momento como corredora. Claro, no. Entonces, claro. Es que todo después iba a venir cuesta abajo en la rodada. Entonces, claro, este es un golpazo para la Reinvial, pero claro, podría haber sido incluso peor si uno lo piensa. Impresionante, claro, pero salen los ejecutivos, los directores de la compañía salen multados, o sea, es de una entidad muy, muy grave y reputacionalmente muy grave. Ya, malos días para la Reinvial. Días negros para la Reinvial. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl